Listo. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por ser parte de esta entrevista. Gracias también, Carmencita. Muy buenos días, buenas tardes, Carmencita. Gracias por estar acá. Y vamos a empezar con una introducción. Bueno, primero vamos a iniciar también con una meditación. Entonces, si quieres, por favor, adelante, Steph, para que continuemos. Ok, gracias. Bien, les voy a pedir por favor a todos que cierren los ojos y me acompañen en silencio en esta meditación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta con uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Que así sea. Gracias. Gracias, Steph. Bueno, para iniciar, en conjunto con Steph, bueno, Steph es parte también de la Sociedad Teosófica de Jóvenes en Bolivia y yo también soy parte también de la Sociedad Teosófica que tenemos en general de Latinoamérica de jóvenes. Y con esto también doy la introducción del grupo. Esto es poco a poco queremos ir desarrollando más entrevistas y también eh, más temas del cual podemos conversar, pero nuestro primer objetivo es tener estas entrevistas para poder eh, obtener y aprender también, compartir este conocimiento también de las personas que tienen más experiencia y maestros, maestras y poder continuar con este legado con los objetivos también de la Sociedad Teosófica. Entonces, con esto, primero, muchas gracias a Carmencita, como mencioné anteriormente, por este espacio. Muy buenas tardes en España. Y para empezar, me gustaría mencionar un breve resumen de la persona que vamos a entrevistar a hoy, que es Carmencita. Y bueno, a sus 12 años de edad ingresó a la Sociedad Teosófica de Argentina en la ciudad de Buenos Aires y aquí inició como parte del grupo de jóvenes y la rama hacia la luz, en el cual después fue presidenta y consejera de la secretaria general de la Sociedad Teosófica en Argentina. Luego, en 1980, se mudó a España, donde fue miembro de la rama Esperia de Madrid, la cual todavía sigue siendo parte y fue secretaria general de la Sociedad Teosófica Española. También actualmente es miembro del comité ejecutivo y directora de estudios del Instituto Elena Petrona Blavatsky. También fue invitada por la sección brasilera, fue coordinadora del primer encuentro luso-hispánico que realizó en Brasilia. Actualmente lidera un grupo que se llama Club de Lobos Solitarios, donde se desarrollan temas específicos sobre simbología y teosofía. En total lleva activa en la Sociedad Teosófica 68 años. Pertenece a la masonería desde 1964, donde actualmente es gran maestra de la Gran Logia de Antiguos Libres y Aceptados Masones del Universo y gran maestra para Europa de la Orden de Oriente de la Masonería Mixta Internacional. En total tiene 61 años en este grupo. Entonces, con esta breve introducción, creo que tenemos muchísimo admiración como grupo de jóvenes. Preparamos una lista de consultas, entonces es un honor recibirte, tener este espacio para poder escucharte y tener este conocimiento para también transmitirlo a los jóvenes que ya estamos. Esperemos que el grupo siga creciendo y que lo podamos compartir
para cumplir con estos objetivos y de la sociedad teosófica. Entonces, con esto comenzamos. Carmencita, me gustaría preguntarte primero cuál fue tu primer contacto, cómo fue este primer contacto a los 12 años y cómo tomaste, cuál fue tu mayor motivación para ser parte de la sociedad teosófica. Gracias. Gracias a ti por la presentación y por haberme al grupo de jóvenes de habla hispana que me hayan invitado para hacer esta entrevista, que a mí me hace recordar las entrevistas que yo hice hace unos 4 o 5 años atrás para Teosófica Interamericana, también al estilo vuestro. Pero está muy bien porque no solamente conocemos la historia de las personas, sino que sirven para crear nuevos lazos de fraternidad. Esto es sumamente importante y ahora que tenemos la posibilidad del Zoom, porque claro, antes, bueno, en mi época no existían internet, ni los ordenadores, nada, con lo cual vivíamos en otra época, en mi juventud. Pero siempre hay que permanecer en la cresta de la ola, ¿no es cierto? Avanzar con los tiempos y es una manera también de, como decíamos antes, un poco en broma, de permanecer jóvenes, y activos en el mundo en que vivimos. En realidad, lo mío no fue ninguna hazaña de nada, porque yo recibí la teosofía directamente de parte de mi madre. Mi madre ingresó en la Sociedad Teosófica cuando yo tenía 5 años. Entonces, toda mi vida ha transcurrido dentro de los conocimientos teosóficos, del ambiente teosófico, de la familia teosófica, ¿eh? Vamos, yo creo que he sido una privilegiada en ese sentido porque nunca sentí yo que estas cosas fueran extrañas o que me planteara algunas dudas o cosas. No, porque he crecido en la medida que iba creciendo, pues iba aprendiendo lo que podía de teosofía, de aquellas cosas que todos los niños aprenden, pues yo aprendí a teosofía. Entonces, cuento una anécdota que yo estaba en segundo grado en Argentina, tendría 7 años, bueno, lo que es segundo grado, ¿no? En el primario. Y entonces el primer día de clase la maestra dice, bueno, levanten la mano quiénes son los judíos. Porque claro, había, por un lado se estudiaba religión y por otro lado moral. Entonces, como había mucho alumnado judío, pues se dividía la clase. Entonces yo levanté la mano. Y yo no sabía, pero yo no pertenecía al grupo de cristiano, digámoslo así. Y entonces la maestra, toda sorprendida, me llama. Dice, venga César. Y entonces me dice, ¿usted no es judía? Le digo, no, no soy judía, yo soy teósofa. Y empezó la persecución. A partir de ahí, esta maestra me persiguió y mi madre me tuvo que cambiar de colegio. O sea que de apertura mental, cero. Pero claro, yo estaba totalmente identificada con la sociedad teosófica, la teosofía. Entonces, en mi niñez, logré conocer a Sri Ram, a Rukmini Devi, a todos los antiguos por lo menos de Argentina, que ya quizás algunos de vosotros conozcáis, como Juan Viñas, Luis Espairani, Nora Espairani, bueno, todo aquel plantel maravilloso
de gente estupenda en el nacional y en el internacional, claro, pues a John Coates, a Rada Burneo, por supuesto, a todos los líderes que venían a darnos conferencias a Argentina. Entonces, realmente, aquí, bueno, plantear la pregunta de cuál fue el impacto, cómo te impactó, para mí fue un fluir natural. El estar en la sociedad teosófica era ir a las conferencias con mi madre, que yo era muy pequeña porque tenía 6 7 años, me quedaba dormida, pero yo iba con mi madre, estaba allí en todas las reuniones. O sea que mi atmósfera, mi ambiente desde muy pequeña fue la teosofía. Gracias, Carmencita. Y bueno, se mencionó también en la biografía que iniciaste en la Sociedad Teosófica de Argentina y después en 1980 te mudaste a España. También fuiste Sí. parte de la Sociedad Teosófica de España. Entonces queríamos también preguntarte cuál ha sido esta diferencia en estos dos grupos distintos que has estado. Bueno, en realidad en Argentina mi vida teosófica fue muy intensa porque yo vine para España a los 35 años, con lo cual trabajé intensamente en Argentina. Pertenecía al grupo de jóvenes, a la rama, daba también conferencias públicas en la sede de Buenos Aires y como joven, y esto ya lo hablo directamente para los jóvenes, el grupo de jóvenes de Buenos Aires nos ofrecimos al secretario general de aquella época para hacer viajes al interior de las provincias argentinas para dar cursos de teosofía, conferencias, etcétera. Entonces viajábamos, aunque trabajáramos, aunque tuviéramos nuestras actividades o estudios, lo que fuera, viajábamos largas distancias en los fines de semana para hacer un curso en Mar del Plata, en Córdoba, como fuera. Y entonces contribuíamos nosotros al movimiento teosófico de Argentina como grupo de ¿Cómo? jóvenes. O sea O que, sea, no sé, hay un eco, no sé por qué. ya lo Eh, quité. vale, vale. Sí. Hice bastantes cosas allí en Argentina y ya cuando vine aquí, como digo, tenía 35 años. Entonces, por cuestiones de trabajo, tuve que venir a trabajar aquí, la empresa de Argentina, kármicamente, porque esto son cuestiones kármicas más que nada, porque la empresa que trabajaba en Argentina, como digo yo muchas veces, me puso una zanahoria estupenda, como los burros que van detrás de la zanahoria, pues yo fui detrás de la zanahoria que era una mejora laboral, mejores condiciones que iba a tener laboralmente, pero habría una sucursal aquí en Madrid y entonces me dijo mi jefe, ¿quieres irte? Le digo, pues mira, sí, hablamos el mismo idioma, le digo, no tengo ningún inconveniente. Y así me vine para España. Inmediatamente me contacté con las dos ramas que había aquí en Madrid y como era en verano, pues contacté con una de las ramas, en fin, ya establecí inmediatamente los lazos fraternales. Y tú me preguntabas que si había encontrado yo alguna diferencia o algo peculiar. Mira, la familia teosófica es la familia teosófica aquí en la India, en China, en donde sea. Es la atmósfera de fraternidad, de cariño, todo eso, yo creo que la sociedad teosófica lo tiene.
no me sentí para nada fuera de mi ámbito, todo lo contrario, mm, un recibimiento estupendo y comencé a trabajar intensamente en la rama Esperia, en la que daba conferencias y todo lo típico y tradicional que es en un trabajo de una rama. Posteriormente, pues es que no recuerdo el año exacto, pues me eligieron secretaria general. Y también trabajé intensamente para la sociedad como secretaria general, para mí un gran privilegio y un honor, porque en realidad me conocían hacía muy poquitos años. Pero bueno, ahí está, es lo que digo yo, es esa familia teosófica que hay un reconocimiento interno, por decirlo de alguna manera, de esos vínculos que no se ven, pero que están. ¿Y cuál fue en esta trayectoria, durante esta familia, en general, familia global de la Sociedad Teosófica, cuál ha sido uno de los mayores desafíos o cambios que has tenido que realizar? No sé bien a qué te refieres. ¿Cambios de qué? ¿En qué sentido? Para ti, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos o cambios en toda esta trayectoria en la Sociedad Teosófica a nivel personal tuyo? Tal vez la pregunta es un poco general, pero para ti, ¿cuál ha sido uno de los desafíos que has tenido con relación a estos cambios también también de mudanza desde Argentina a España, con toda esta trayectoria también en la Sociedad Teosófica? Bueno, en realidad te puedo decir que sí, a nivel personal, el desarraigo de un país, pues sí lo he sentido. Yo durante un año lloraba todas las noches porque extrañaba mis amigas, mis amigos, la familia, en fin, todo esto, pero eso era totalmente, vamos, superable y se superó perfectamente. O sea que no, que vamos, ahora como siempre digo, tengo el corazón partido. La mitad la tengo allí en Argentina y la otra mitad la tengo aquí en España. O sea que, vamos, es lo normal de una persona que se traslada de un país a otro. Es el psicológicamente hasta que te vas ambientando, pero nada extraordinario. Además, hay otra cuestión y es que si uno está ocupado mentalmente en determinadas cuestiones, las cuestiones personales se minimizan. Entonces, el tener el foco puesto en el trabajo teosófico, en las obligaciones que tienes y todas estas cuestiones, porque al margen de la teosofía, pues yo también pertenezco a la masonería. Entonces, en paralelo, era ponerme en contacto también con mis hermanos masones y también ocuparme de ello. En aquella época, en el año 1980, que fue cuando yo entré en España, hacía 5 años nada más que había dejado de existir la dictadura en España y entonces estaban resurgiendo todos los grupos espirituales y entre ellos también la masonería. Y entonces fue un rebrotar de toda la parte espiritual en España. Y puedo decir que yo he participado desde las bases y no solamente porque, claro, la sociedad teosófica también
había estado bastante tiempo oculta. Las reuniones se hacían, pero se hacían en el campo para que no se los para que no se los viera, no se los persiguiera, etcétera. Es toda una historia muy interesante, y yo justo llegué para ese rebrote, ese rebrote en todos los sentidos. O sea que tenía en mis manos mucho trabajo por hacer y poco tiempo para pensar en mis ñañuquitas, que, ay, a ver si extraño o no extraño, no. Tenía que hacer, y aparte mi trabajo personal, que llegaba yo como gerente de una empresa en la cual tenía que también centrar mis 5 sentidos, ¿no? O sea que estaba muy entretenida como para pensar extraño, a ver cómo me tratan, lo que hago. Y España es un país maravilloso, de gente maravillosa, abierta, en la cual no hay ningún tipo mm, de cuestión que te margine nadie. Aquí no se margina a nadie. Y eso es un espíritu muy especial, por lo menos que yo he sentido y he percibido. ¿Cuál ha sido la relación entre la masonería o eh, qué encuentra en común entre la masonería, este grupo de la masonería mixta y la sociedad teosófica? ¿Cómo ha sido la experiencia en estos dos grupos? Vamos a ver, ambas instituciones persiguen prácticamente el mismo ideal, y que es el perfeccionamiento del ser humano. Las líneas son paralelas. No puedo decir que vayan juntas porque no es así. Administrativamente y culturalmente, por decirlo de alguna manera, son diferentes, pero van paralelas. Ambas instituciones lo que pretenden, por un lado, la masonería, a través de los diversos grados en que va pasando el candidato, va habiendo una apertura de conciencia diferente. Se tiene acceso gradualmente a determinados conocimientos. Todos estos conocimientos se dan a través de alegorías y de simbología. Con lo cual, la persona se va desarrollando progresivamente en un ámbito en el que se exige una estricta moral, una correcta modo de vida, que es también lo que se exige indirectamente y más abiertamente en teosofía. Cuando ya te comprometes a emprender un camino espiritual y no estás perdido, entonces ya sabes lo que quieres y existe en teosofía y en los libros lo explican, el proceso de la aprobación, que es justamente digamos, el de ir desarrollando las calidades propias de una manera más abierta, diferente al método masónico, pero ambos van por la misma línea, que el ser humano se desarrolle de dentro hacia afuera todas sus capacidades y todas sus potencialidades en positivo. ¿Eh? ¿Para qué? En ambas pretenden lo mismo, servir a la humanidad. No hay un objetivo personal. Yo quiero más sabiduría para mí porque yo necesito no sé qué. No, eso ni en teosofía ni en masonería existe ese tipo de actitud. Lo podíamos resumir en una divisa que tienen los templarios, los caballeros templarios, que decían: nada para mí, Señor, nada para mí, solo a la gloria de tu nombre. Pero no es
a un ser extraño y no, hay que comprender las cosas. La simbología es muy importante, ¿eh? Gracias, Carmencita. También vimos que se acaba de impartir la escuela de verano en la Sociedad Teosófica en España. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, fue muy buena, fue excelente. Aquí hay varios miembros de la Sociedad Teosófica Española que estuvimos juntos hasta antes de ayer, que participamos todos en un ambiente y una atmósfera. Vuelvo a repetir, se forma una atmósfera especial porque tenemos que aprender lo que es la sabiduría, pero de otra manera. Es que solamente aprendemos por lo que nos llega por los ojos, por los oídos, pero ¿cuál es ese motor interno que nos mueve a todos? Es esa actitud interna que es la que forma auténticamente esa atmósfera fraternal. Me ha tocado en esta oportunidad estar muy atenta a todos los trabajos porque estuve colaborando un poco en las presentaciones, etcétera. Y realmente puedo decir que todas las intervenciones de todos los conferenciantes, que eran todos españoles, de las diferentes ramas que hay aquí en España, fue una experiencia muy, muy enriquecedora y muy inspiradora, porque hemos tratado el tema justamente sobre el corazón. Como ese aspecto que tenemos, hablamos mucho de la mente, porque la mente es para arriba, para abajo, es buena, es mala, la mente concreta, la mente abstracta, pero el corazón, ¿qué rol juega en nuestras vidas? Y fue muy interesante todos los aportes que están en los vídeos que podéis ver, que están en YouTube. Nos alegra mucho, gracias, Carmencita. También has liderado también conferencias o congresos internacionales, como incluso en otras lenguas, como el de Brasil. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué recomendaciones nos puedes dar para futuro también organizar eventos internacionales o de este tipo? Mira, fundamentalmente tiene que haber una gran motivación. Hacerlo con un motivo, no, bueno, nos vamos a reunir y queda ahí como flotando en el plano mental y que hay que bajarlo con guinches para organizarlo. Mira, esto surgió de la siguiente manera. Yo había viajado a la India. Había vuelto de un viaje en el congreso anual que se hace en la Sociedad Teosófica Internacional en Adyar. Y entonces allí vi determinadas cuestiones que me impactaron. Entonces, en mi regreso, dio la causalidad también, porque todos son causalidades, ¿no? No casualidades, causalidades. Tenía pendiente Ulises Resende un viaje a España, justamente para visitarme, porque tenemos un gran afecto, gran cariño de muchísimos años. Y entonces pasaban por España y estuvieron conmigo. Y entonces, visitando la ciudad de Toledo, en plena excursión a Toledo, yo le hice una serie de reflexiones a Ulises, ¿no? Le dije, digo, mira, cada uno nos estamos mirando el ombligo en nuestros países. Cada uno vivimos como en una isla, totalmente aislados del resto del mundo. Y esto no es bueno porque mm,
todos formamos como una unidad y no tenemos que estar tan separados ni tan divididos, tenemos que interesarnos por nuestra sede internacional, tenemos que participar más. Bueno, yo estaba un poco enfervorizada con esa idea. Y entonces él de regreso a Brasilia, se reunieron en el comité ejecutivo de la sociedad, trataron este tema y entonces me hizo viajar para justamente organizar el primer encuentro luso-hispánico. Entonces, por eso digo, tiene que haber una motivación profunda en el que te mueva internamente a hacer algo. No hacer algo porque, bueno, hay que hacerlo. Sí, también hay que hacerlo. Pero tiene que surgir del entusiasmo interno, de esa vida que todos tenemos para dar vida al exterior. Entonces, a partir de ese momento, pues claro, Ulises me dijo, dice, bueno, tú eres la de la idea, pues tú la organizas. Y entonces, pues manos a a la obra, pero en realidad éramos todo un equipo trabajando, todo un equipo. Claro, a mí generalmente el haber trabajado desde muy jovencita en la sociedad teosófica, con los jóvenes y en la rama, y haber aprendido y para aquí y para allí, te da una calidad de creatividad para volcarla después. ¿Me entiendes? Entonces todo va en paralelo. Vamos a ver, no existe el decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello para capacitarme, ¿no? Surge como espontáneamente. Y entonces así espontáneamente surgió todo esto, conecté con todos los secretarios generales, con gente que se iba a invitar. Bueno, fue tremendo. Y después había allí un equipo, el equipo de televisión que tenían en Brasilia, que también me los llevé a todos a Paraíso na Terra para que midieran la luz porque íbamos a hacer entrevistas. Bueno, todo lo que mi imaginación tenía para hacer proyectos de todo tipo, instalamos una tienda de recuerdos, y bueno, que Catalina estuvo trabajando conmigo, que éramos allí las dos trabajando codo con codo y con muchísima gente, y fue muy bonito, la verdad, porque hicimos una inauguración que fue bellísima, pero todo fue surgiendo espontáneamente, porque parecía como que solamente había que decir, quiero esto, y se hacía una realidad. Fue una experiencia muy buena para todos. Y en la ceremonia de apertura fue todo muy emocionante porque, bueno, había una atmósfera muy especial. Estábamos en lo que se llama ese templo que hay en una colina que tiene su magnetismo especial. Y la verdad que fueron unos días que yo creo, la gente que ha ido de aquí de España, todas las veces que nos encontramos me lo recuerda. Dice, ¿te acuerdas de Brasilia? Pues sí. Y hablo de José Tarragó, de la hija de Silvia, y de Cricri, que estuvimos allí, un grupo de españoles, y lo recordamos con mucho cariño. Pero es eso, hay que buscar la motivación y luego trabajar en ello brindando todo lo mejor que uno tiene de sí y poniéndolo a disposición, ¿eh? Y trabajar fundamentalmente en equipo, en grupo, porque ahí nos apoyábamos unos a otros. Yo recuerdo que el dinero que recaudaba de la tienda de recuerdos iba a parar
para comprar la comida de los invitados que teníamos en el encuentro, que no pagaban, pero de algún lado había que sacar el dinero. O sea que fue todo una cosa estupenda y aparte las intervenciones, los trabajos que se hicieron. Bueno, fue maravilloso. Se siguen haciendo estos encuentros luso-hispánicos. Yo ya no participé más, porque hay que estar allí, etcétera, pero todavía perduran. Cada 3 años creo que se hacen estos encuentros. Gracias, Carmencita. Y a nivel, ¿cuál cree? Nosotros hemos pensado nos gustaría consultar cuáles son las herramientas o cuáles libros han sido los que han tenido mayor impacto de la Sociedad Teosófica en tu vida, en tu experiencia personal y que nos puedas recomendar a los jóvenes para también seguir creciendo en este camino. Bueno, mira, fundamentalmente para cuando uno se inicia en teosofía, el libro que yo recomiendo es La clave de la teosofía, de Blavatsky, que si bien hay temas que están un poco trasnochados por la época, porque después de ciento y pico de años, pues es normal que el mismo entorno que tenía Blavatsky no lo tenemos ahora. Pero la calidad de las ideas claras, especificando qué es teosofía, qué no es teosofía, o qué significa ser miembro de la sociedad teosófica, son temas fundamentales que el que recién se inicia necesita conocer. Hay otras ideas que es karma, reencarnación, etcétera, pero para mí la primer parte de la clave de la teosofía es fundamental porque ahí están las ideas básicas y dadas por Blavatsky, que mejor fuente imposible. Después, a nivel, digamos, místico espiritual, yo recomiendo las tres joyas del misticismo teosófico, que son A los pies del maestro, Luz en el sendero y La voz del silencio. Cada una de estas tres obras, aunque han salido de la misma raíz y de la misma fuente, que son los versos dorados, etcétera, etcétera, se han dado, primero fue Luz en el sendero, que lo recopiló, fue la transmisora, fue Mabel Collins. Después, La voz del silencio, que Blavatsky hizo antes de morir y que nos dejó un legado maravilloso a nivel espiritual. Y por último, a principios del siglo pasado, con Krishnamurti, A los pies del maestro. Son tres obritas, pero bueno, también tengo que decir que A los pies del maestro es más accesible. Luz en el sendero le seguiría. Y La voz del silencio es muchísimo más profundo porque tiene muchos niveles para interpretar. No obstante, también recomiendo las cartas de los Mahatmas. Pero ya las cartas de los Mahatmas yo las recomiendo, no, sí por el conocimiento y todo lo que está allí escrito, pero también es como si forjáramos un puente con las ideas, la atmósfera de los maestros de sabiduría. ¿eh? Esto es muy importante porque generalmente se dice en teosofía que cuando uno lee un libro, no solamente se pone en contacto con la letra muerta, o sea,
el tipeo negro que tienen las letras, sino que uno conecta con el espíritu del que escribió el libro. ¿Mm? Y realmente puedo garantizar y decir que no solamente por propia experiencia, sino por experiencia grupal, la lectura y estudio de determinadas partes de las cartas de los maestros te inducen a entrar en esa atmósfera. Esto es lo que yo llamo aprender de otra manera. Tenemos una manera lineal, que es la lectura, escuchar conferencias, etcétera, pero todos van impactando en la mente, en nuestra mente concreta. Pero hay otra manera de aprender, que no es a través de estos sentidos, sino que es ir más allá, entrar en esa atmósfera. Entonces, entrando en esa atmósfera, los temas se comprenden de otra manera. Hay otra manera de aprender. Es una manera diferente, ¿eh? Que tenemos que, justamente, los miembros de la sociedad teosófica, ir descubriendo esa otra manera de aprender. Y después todos los libros que tenemos todos en nuestra biblioteca, Taimi, Powell, Annie Besant, Leadbeater, mm, todos los libros tienen parte de esa sabiduría ancestral que nosotros tenemos que aprender a sacar a través de ese otro conocimiento. ¿Cómo los jóvenes, ahorita con tantos cambios que hay a nivel internacional, cómo los jóvenes podremos ser independientes de esa realidad externa y generar un cambio en la sociedad? Es la pregunta del millón esta. Claro, porque imagínate, yo tengo mi juventud muy lejos, bastante lejos, bueno, no muy, bastante. Y realmente en aquella época teníamos otro tipo de distracciones. ¿Eh? No es que viviéramos enclaustrados, no, íbamos a la discoteca, nos divertíamos, íbamos a comer pizza, íbamos al cine, al teatro, teníamos nuestros novios, nuestras novias, etcétera, como todo joven. Pero no teníamos las distracciones tan fuertes que hay hoy, ni los impedimentos mentales que hay hoy. Pero mira, todo tiene su pro y su contra. ¿Eh? Todo esto de la inteligencia artificial, los ordenadores, el Google, el San Google y el oráculo de Google y todo esto es beneficioso porque no es malo en sí mismo, pero también, por otra parte, se pierde la capacidad para investigar. Ahora, últimamente, con la inteligencia artificial que te hace los resúmenes, tú le pones un tema y te hace un resumen y ya lo tienes hecho. Entonces, ¿quién piensa? Piensa el ordenador, no piensas tú. Mejor dicho, él es un loro repetidor que saca lo que le han puesto. Pero el esfuerzo personal, que es lo que se necesita para desarrollar nuevas conexiones en nuestras propias neuronas físicas y en nuestros carriles espirituales, se necesita tener investigadores, estudiosos, porque detrás de ese estudio,
Detrás de esa investigación hay un desarrollo interno. Uno descubre cosas. Yo no sé, a mí me ha pasado muchas veces que de pronto buscando, investigando determinados temas, se me aclaran otras dudas que tenía, porque yo tengo guardados en mi cajón de interrogantes, tengo un montón de interrogantes. Y no pasa nada por tener esos interrogantes, que se van desvelando en la medida que yo voy despertando en mí esa nueva manera de pensar, nueva manera de ver las cosas. No a través de la mirada de un ordenador, de lo que me dice Google, de lo que me dice no sé quién. No, a través de mi criterio personal. Estoy haciendo un crecimiento personal. Entonces, vamos a ver, yo me paso 8 horas frente al ordenador, ¿eh? No es que yo repudie los instrumentos ni las herramientas, para nada, porque trabajo permanentemente con ellas. Pero ojo, por otra parte, hay que, mira, nos pasó con las calculadoras, ¿eh? Antes los cálculos eran todos de memoria, 25 más 4, 38 por 4, multiplicábamos por 9 y no pasaba nada, nadie se moría de herniarse del cerebro, al contrario, ¿eh? Pero ahora tenemos la calculadora, tenemos el San Google, tenemos todo, y entonces, claro, no pensamos, ¿qué hacemos? Cortamos y pegamos. Nos piden una conferencia, entonces corto y pego. ¿Qué? Si no es indispensable, tengo que pensar, elaborar por mí mismo. Porque hay otro factor que va detrás de esto. Y el factor que va detrás de esto es la vida. La vida. Si tú solamente transmites con el cerebro, nunca va a llegar al corazón y no hay transformación posible. Entonces, cuando se da una conferencia, cuando se da un curso, tiene que haber pasado en parte por tu experiencia, haber resumado algo de ese conocimiento, haberlo experimentado. ¿Cómo podemos hablar de amor si no hemos amado? Esto es lo mismo, ¿eh? ¿Cómo podemos hablar de la crema de chocolate si nunca la he probado? Esto es en todos los niveles. Entonces, para transmitir hay que haber elaborado internamente, sentirlo, vivirlo con pasión y transmitirlo de la misma manera. ¿Que estamos equivocados? Pues mira, no pasa nada, porque obviamente nadie ha nacido sabiendo. Entonces la vida va transcurriendo una experiencia sobre otra y cada vez vas pensando más y vas elaborando y vas viendo la vida que te rodea a tu alrededor, cómo se desenvuelve. Y esa también es otra escuela que nos olvidamos de observar. ¿Mm? Porque muchas veces vivimos tan centrados en nosotros mismos que todo lo que nos rodea, pues es como que no existe. Entonces, esto es muy interesante de analizar justamente para poder difundir teosofía con vida. Está muy bien todos los vídeos que se ven y todo esto, pero el momento vivido cuando te lo están transmitiendo como ahora en vivo y en directo es diferente, es distinto, llega de otra manera.
Es una vivencia lo que uno está transmitiendo. ¿Me entiendes? Entonces, esas son cosas fundamentales que a veces no nos damos cuenta, pero son detalles importantes. No sé qué Menciona, me has preguntado. sí, mencionaste en este camino, ¿no? Que también hay errores. ¿Cómo los jóvenes, en general, el grupo de jóvenes puede desarrollar más la autocompasión y en este camino, a pesar de los errores, tener paz interior para continuar? Bueno, mira, realmente los jóvenes, los mayores y todo, ¿no? Porque esto no tiene edad. Este es un tema con mucha enjundia y como para desarrollar en una conferencia, ¿no? Pero bueno, intentaré elaborar rápidamente y decirte que, bueno, cada uno, es lo que te decía antes, no importa la edad, pero para cometer errores, porque se cometen errores a los 90 años como a los 18 años. Esto es independiente. Ahora, lo que más me interesa a mí es el tema de esa paz interior y de esa compasión. Entonces, esto también viene, creo yo, naturalmente, porque no hay que forzar las marchas en la parte espiritual, porque entonces se convierte en todo ficticio y nada auténtico. Entonces, en principio, cada uno tiene que autoanalizarse y conocerse a sí mismo, saber profundamente de dónde venimos. Esto es la regla número uno, saber de dónde venimos, cuál es nuestra esencia espiritual interna y que anima toda nuestra vida. ¿Cuál es esa esencia? Mm, eh, y ya entonces nos ponemos en un plan de análisis cosmogónico, porque nosotros somos un terminal del ordenador cósmico. Somos una terminal, tranquilamente una tecla del ordenador. Y entonces, si nosotros permanecemos desconectados de esa idea, digamos, esencial, pues estamos desconectados. Mentalmente nos autodesconectamos y vivimos aquí el mundo que nos rodea con las ambiciones, los problemas, los sufrimientos y todo lo cotidiano, pero si uno hace una reflexión profunda de quién somos esencialmente, que nosotros dentro nuestro está la misma esencia que anima a todo el universo, ya tenemos una pauta que nos abre nuestro entendimiento y nuestra comprensión es diferente. Entonces no vemos al otro que sea nuestro enemigo o nuestro amigo. No vemos ni lo malo ni lo bueno, vemos aquellos que me están acompañando en este camino que estamos haciendo entre todos. Entra el aspecto de la comprensión y en última instancia de la compasión. Y eso te da paz interna. Yo no soy capaz de dar ninguna otra receta, porque muchas veces dice, bueno, a través de la meditación, con esto, y si meditas 40 minutos por la mañana y después te vas al trabajo y te peleas con tu jefe, y entonces ahí ya se armó la historieta. Pero si meditas por la mañana y te vas a tu trabajo y tu jefe te maltrata, te grita o te dice, si estás
en la otra acera de esa comprensión de quiénes somos esencialmente cada uno de nosotros, vas a comprender que en el otro, en tu jefe, también está esa misma chispa que te está animando a ti. Eventualmente, él está teniendo su experiencia. Él para ti es tu maestro en ese momento, porque aprenderás algo. No todo es negativo. Entonces, son lecciones a aprender. Yo después de haber trabajado 45 años de mi vida en oficinas y todo esto, ahora comprendo por qué yo tuve que aprender determinadas cosas en ese trabajo. Ahora lo entiendo. Digo, mira tú, eso me sirve ahora como experiencia y para volcarlo de otra manera. Entonces, ¿cuál es mi trabajo ahora? La sociedad teosófica, la masonería. Entonces, todo eso que yo recogí, he sacado lo bueno para emplearlo de otra manera, transformado. ¿Eh? Entonces, uno se convierte en un canal. Ya no eres de fulano ni mengano, ni sutano. Tú estás trabajando y laborando dentro del plan evolutivo de una manera creativa y positiva. Pero hay que conocer primero quién es uno, de dónde viene. Fundamental, porque así comprendes de dónde vienen los demás, que vienen de la misma fuente que la tuya. Esto es el ABC para comprender, y luego entra el factor compasión, amor, y te da la sabiduría tan ambicionada, que la sabiduría no es el conocimiento con la C pequeñita. La sabiduría es esa esencia que tú estás sacando de ese conocimiento con la letra pequeña, de la experiencia, de la auténtica puesta en marcha de lo que se dice en todos los libros, pero de una manera natural. Vuelvo a repetir porque aquí no hay que forzar nada. Todo lo contrario, tiene que ser de manera natural. El crecimiento, no podemos crecer más allá de lo que son nuestras posibilidades. ¿m? Pero bueno, sintéticamente, eh, pues te puedo responder de esa manera, ¿no? En el camino espiritual, ¿cuál es el papel de la intuición y cómo se puede despertar o cómo se puede evolucionar en esta área? Eh, bueno, venimos de una respuesta en que podemos continuar con el tema de la pregunta anterior, porque vendría a estar muy relacionada, ¿no? En realidad, nosotros, los seres humanos, somos seres integrales, ¿eh? No estamos divididos un pedacito por aquí. Bueno, yo tengo el cuerpo mental, está en la cuarta planta del edificio. El búdico, que es el intuicional, está un poquito más arriba, en la 10ª planta. Y el Atma, pues ya en el techo del edificio. Y yo estoy aquí, estoy como descolgada, desconectada de todo eso. Y en realidad a veces el estudio esquemático de la constitución septenaria del ser humano puede llevarnos a este tipo de confusión, ¿no? Que creer que, que estamos un poco como nos muestran los esquemas, una cosa encima de la otra.
pero no es así, para nada. Estamos totalmente interpenetrados e interconectados. Nuestros cuerpos, además de tener nuestros cuerpos, estamos interconectados con los cuerpos que tiene la Tierra y los cuerpos que tiene la Luna y los cuerpos que tiene Marte y Júpiter y el Sol. Por eso nos podemos relacionar, porque hay unos vínculos internos que nos interrelacionan. Entonces, la intuición, ¿dónde la ubicamos nosotros? La intuición la ubicamos en el plano búdico, ¿verdad? Porque no podemos hablar de una intuición de aquí abajo, que es lo que conocemos vulgarmente como la corazonada. Mira, tuve la intuición de que salía y entonces me encontré con fulano porque tenía la intuición de que lo iba a encontrar. Esas son cuestiones que no es en realidad la verdadera y auténtica intuición. La verdadera intuición se produce cuando hay una interiorización profunda en los planos arquetípicos, por así decirlo, y cuando el plano, digamos, la mente superior conecta justamente con Buddhi. Entonces hay, digamos, un chispazo de iluminación, que es, muchas veces lo podemos ver en la historia de la humanidad, ¿no? O cuando los grandes inventores de la historia, como el que le cayó la manzana en la cabeza y descubrió la ley de gravedad, que estaba siempre ahí, la ley de gravedad, y sin embargo, en ese momento hubo como un chispazo de luz, que iluminó esa mente. Y entonces esta intuición, claro que hay que desarrollarla, pero ¿cómo se hace? Me vuelvo al tema anterior, ¿eh? Tiene que haber un conjunto de circunstancias para que se produzca esa, digamos, esa conexión. No obstante, la presencia de Buddhi está en todos los planos. Porque si no estuviera en todos los planos, hasta el físico denso, estaríamos muertos. Literalmente, no es poéticamente lo que digo, sino que es literal. Porque no tendríamos la conexión con los planos superiores, que son de ahí de donde proviene la vida. La esencia nuestra, nuestra vida proviene de allí. Entonces, no estamos desconectados totalmente de Buddhi, pero Buddhi está, si tú tienes en cuenta los 7 subdivisiones que tiene cada plano, tiene las 4 subdivisiones inferiores que se repiten en todos los planos lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos en el 6º subplano, es el subplano de Buddhi. Entonces, a través de las emociones, podemos conectar con Buddhi. A través de la mente, en el 6º subplano, de la mente, que es la mente abstracta ya, podemos conectar con Buddhi. Entonces, tú me preguntas, ¿cuáles son los procesos? Mira, purificar las emociones, porque no puedes de ninguna de las maneras pelearte con tu jefe todo el día y después llegas a la noche y quieres conectarte con Buddhi.
Esto es más bien imposible. Entonces tiene que haber una armonía emocional, ¿eh? Una armonía emocional. Y por otra parte, una armonía mental. ¿Qué requiere todo esto? Pues mira, es una reeducación de nuestra personalidad. Es ponerla a punto para que estas cuestiones se den, ni más ni menos. No tiene que venir un extraterrestre que nos toque con la varita mágica y nos diga, bueno, a partir de ahora ya tienes. Y mucho cuidadito, porque hay desarrollos anormales, como hay algunas escuelas de yoga que se dedican a despertar los chakras y la kundalini y todo este tipo de cosas, que es horrorosamente peligroso porque se abren ventanas que después no se pueden cerrar. Entonces, tú fíjate, todo va en armonía. No se pueden saltar escalones. ¿Y qué dicen los maestros respecto a aquellos que quieren empezar a hollar el sendero y entrar en el camino de la aprobación? Porque mucho cuidadito. Pedimos, pero ¿sabemos lo que estamos pidiendo? ¿Estamos preparados para ello? Y cuando nos viene un pequeño ramalecito de cuestiones raras y no sé qué, ya entramos en desesperación. Entonces hay una inestabilidad emocional y mental que no nos permite, nosotros mismos no nos damos permiso de conectar con la verdadera intuición. Ahora, yo creo que una reeducación buena es la meditación. Los pasos previos de la concentración en que te exigen que empieces a conocer tu mente, que es la que gobierna la casa, ¿no? La mente. Y entonces empezar a ver cómo se comporta y a guiarla por nuestros carriles, por lo que nosotros queremos pensar, por lo que nosotros queremos hacer. Estos son vidas, ojo, podemos emprender el camino hoy, pero son vidas por delante de esta reeducación de nuestros vehículos. Hay que contar con que estamos en el cuarto globo, de la cuarta ronda, de la quinta raza. Tenemos el tope, es el séptimo globo de la séptima raza. Entonces, tenemos que ir siendo conscientes de nuestras propias limitaciones e ir trabajando progresivamente, sin pausas, pero tampoco sin agobiarnos por lograr la iluminación, ¿vale? Porque esto es un proceso. Y te digo más, hay que disfrutar en cada momento que estamos viviendo. ¿Por qué? Para que no exista la ansiedad del mañana y la obligación de perfeccionarme en 15 días. Existen cursos que se dan de meditación, que dice, bueno, hacemos un fin de semana largo, 3, 4 días, y entonces ahí los ejercicios de meditación de esta, de aquella, no quiero hacer nombres porque hay de todas las variedades. Pero resulta que uno vuelve a la casa y después de 15 días estamos igual que estábamos antes de ir a la meditación, porque volvemos a nuestras costumbres.
a nuestros agobios personales, a que la familia, que mi hijo, que el padre, que la madre, que el niño, que el colegio, que no sé qué. Claro, volvemos a nuestro redil en el que no hay lo mismo que en ese fin de semana, con un paisaje hermoso, un relax y todo el mundo pensando lo mismo y haciendo lo mismo. Entonces es una labor personal, individual, que hay que disfrutarla en cada paso que uno da. ¿Por qué digo disfrutarla? Para que no la sintamos como una obligación. Es algo que tenemos que crecer con ello. Ha habido algunas preguntas que me decían, bueno, ¿y cómo, qué impacto has recibido? Y realmente yo no puedo decir que haya un impacto extra. Para mí es el día a día, es el hoy, ahora. El pasado ya pasó. Ya agua pasada no mueve molino, o agua que corre ya no mueve molino. Y esto es la verdad. Entonces, tengo en mis manos el presente para elaborar un futuro, ¿eh? Entonces, tengo en mis manos oro, tengo en mis manos unos talentos estupendos para que puedan crecer en el futuro. Por eso no importa la cantidad de errores que cometamos o cuántas veces caigamos, ¿no? Lo importante es levantarse y seguir adelante y tener allí, frente nuestro, ese ideal, esa aspiración única, que es la que nos va a guiar en nuestro camino. Otra cosa, ser perseverantes. Esta es una palabra muy empleada, pero muy real. Tener perseverancia y no importarnos de ninguna de las maneras las dificultades que se nos presenten en el camino. Todas son salvables, absolutamente. Menos cuando llega el momento de despedirte de este mundo físico, bueno, adiós muy buena, se acabó. Pero en realidad todo se puede salvar. Entonces, tener esa actitud optimista, y no solamente optimista, sino creativa, que es la que contrarresta a los aspectos negativos de nuestra personalidad. Es cambiar esa polaridad interna de ver todo negro a verlo, a ver qué aprendo yo de esto, qué puedo sacar yo de lección de esto para aprender. ¿Eh? Y entonces cambia la postura de la mente y entonces empiezas a ver todo de una manera diferente y creativa. Se acabaron las rutinas. No vas a tener un día igual a otro, porque estás aprendiendo a cada momento. Cada momento es diferente. Nuestras coordenadas cambian a cada momento. Todo es movimiento en esta vida y nosotros también nos movemos, tanto internamente como externamente. No sé si me quieres preguntar alguna cosa más. Muchas gracias, Carmencita. Nos ayudas mucho en esta trayectoria, en el camino con tus palabras. Y nos gustaría preguntarte cuál ha sido el momento más importante que has tenido a nivel espiritual. Yo te doy la respuesta rápidamente. Ahora con vosotros. Todos los momentos son importantes para mí, ¿eh? Y el que estoy viviendo ahora es fabuloso, es extraordinario. Me encanta comunicarme, me encanta estar con vosotros en este momento, soy muy feliz. Entonces,
porque vuelvo a repetir, el pasado ya quedó ahí atrás. Mm, No tengo, para analizarlo y verlo, pues tendría que ser un retrospectivo, mm, puntos interesantes, pero que, porque mira, la transformación se va haciendo lentamente. Por más que un momento sea culminante, puede haber un momento de entusiasmo. Entonces dice, aquí encontré la panacea. Pero ese es un poco el movimiento astral, ¿no? Que te dice, esto es fabuloso. Pero cuando pasa ese momento, ahí te quiero ver. Y cuando llega la hora baja, ahí también te quiero ver. Es que es una continuidad. Habiendo una continuidad interna en los ideales que nos presenta la teosofía, pues mira, es un camino que se hace y se va abriendo en la medida que tú caminas. Detrás se abre un abismo. A mí me hace acordar la película esta de Indiana Jones, en que no se veía el camino para llegar a encontrar el grial y era una ilusión óptica, ¿né? Y detrás se abría un abismo. Y es así. Entonces, para mí, cada momento de la vida te trae la experiencia que necesitas en ese momento, ¿eh? Y es lo que recoges allí en ese momento. Pero ha habido, por eso te digo que a veces uno lo mezcla con el astral, la satisfacción, la alegría del momento y todas estas cosas. Pero yo creo que es el momento que se está pasando, el momento presente, que nos hace aprender a vivir en lo eterno. Además, yo no puedo, mira, hay una de vuestras preguntas que habla de niveles espirituales. Es que yo no puedo medir niveles espirituales porque es tan subjetivo todo eso que no. A veces tenemos apreciaciones, mira fulano, que tal y que cual. No sé, de pronto el árbol se conoce por el fruto, ¿me entiendes? Que no es viable tener un medidor espiritual, ¿me entiendes? Porque puede ser ilusorio. Yo en un momento puedo tener una euforia y haber percibido no sé qué, pero es real todo eso, ¿me entiendes? Es muy subjetivo. Yo no me atrevo a hacer ninguna valoración en ese sentido. Gracias, Carmencita. Para ir concluyendo la entrevista, este espacio que hemos tenido contigo, nos gustaría preguntarte cuáles son los principales desafíos que hay en la sociedad teosófica en la actualidad y cuáles serían las recomendaciones que le das al grupo de jóvenes. Los desafíos de la sociedad teosófica, mira, realmente es una pregunta interesante, como dicen los conferencistas al final me ha hecho usted una pregunta muy interesante, pero vamos a ver, hay un sentido de que yo creo que la teosofía, a través de la sociedad teosófica, ha ido impregnando el mundo del pensamiento desde que se fundó hasta ahora. Ha ido impregnando el mundo del pensamiento de la psicología, así fue como nacieron las corrientes de Jung, de Freud y de todo esto, porque nacieron cerca de principio del siglo pasado. Transformó el mundo del pensamiento artístico, de aquellos artistas abstractos de principio de siglo. Transformó el lenguaje vulgar
en todas las lenguas, en todos los países, se habla de karma, se habla de reencarnación. Mal, bien, regular, pero es una idea que ha calado. Han aparecido como setas muchos coaches que hablan de una psicología, disculparme, pero un poco barata, pero que está impregnada de estas ideas, porque se nutren de esto para meterlo en lo otro y yo brillar. Entonces, este tipo de cuestiones ha cundido, la literatura ha cambiado. Últimamente he visto un autor español que se llama Javier Sierra, que entre él y otro escritor también han descubierto un nuevo término, una nueva terminología, una nueva palabra que define el descubrir lo que está oculto y se llama la ocultura. La palabra es la ocultura, que es la cultura de lo oculto. Es un neologismo que se inventaron ellos, pero fíjense ustedes cómo ha cundido y está escrito en millones de libros que se están difundiendo. La ocultura, descubrir lo que está oculto en todo, ya sea en una imagen, ya sea en un escrito. O sea que está bien, como sociedad teosófica, puede que no estemos cumpliendo con todos los objetivos que nos hemos propuesto, porque es una realidad, porque en 150 años la conciencia del ser humano no ha cambiado ni 2 milímetros, ¿vale? Porque no ha cambiado desde hace 2000 años. Tenemos que ser conscientes de ello. Pero para eso estamos trabajando en la sociedad teosófica, para difundir estas ideas. Difundirlas, porque en una de las preguntas era para los jóvenes, pero no solamente para los jóvenes, porque hay que sembrar y estas semillas pueden caer, si bien en un terreno fértil inmediatamente, pueden caer en otro terreno que no sea tan fértil, pero que en el futuro haya una relación. Ah, fíjate lo que yo escuché o lo que me dijeron o el libro aquel. Entonces es fundamental esto que vosotros hacéis, esta difusión. Si preparáis vosotros mismos cursos básicos de teosofía y los ofrecéis y los dais a otros jóvenes o en una rama o como vosotros usualmente trabajéis en la sociedad teosófica. ¿eh? Todo esfuerzo tiene una recompensa, aunque no la esperemos, pero hay una respuesta internamente y externamente. Además, nunca pensemos que el trabajo que realizamos en nuestras ramas es inútil y que hemos perdido el tiempo. Para nada, porque estamos sembrando en el mundo mental. Esto no se tiene mucho en cuenta, pero este es el trabajo oculto, que no se ve, pero que es una realidad. Entonces, si realmente nosotros alimentamos el mundo mental con nuestras ideas, va a llegar de pronto a otro que está en la otra punta del globo y en ese momento tiene un instante de inspiración. Hemos llegado con ese pensamiento. Y además ayudamos a limpiar la atmósfera astral y mental de nuestra tierra.
porque ya demasiados pensamientos negativos hay diariamente, porque diariamente nosotros llegamos a emitir, no sé si 100.000 pensamientos durante un día, 100.000 o más de pensamientos. Y son seres vivos, estos pensamientos que lanzamos inescrupulosamente. Entonces, si tenemos conciencia de todo esto, estamos haciendo una labor, gran labor por la humanidad. Nada para nosotros, todo a la gloria de tu nombre. ¿Mm? O sea que no hay un trabajo que se haga en una rama que se pierda o que no sirva para nada, en absoluto. Hay una energía que se está formando, un pensamiento que une al grupo y eso es fundamental. Fundamental de conocer y de saber por qué nos hacemos miembros de la sociedad teosófica y para qué nos hacemos miembros de la sociedad teosófica. No nos hacemos miembros para saber más. Nos hacemos miembros para saber que estamos contribuyendo a esos niveles elevados de pensamiento para auténticamente transformar el mundo. Porque te voy a decir una cosa, Felipe, el mundo no se transforma de afuera para adentro, el mundo se transforma de dentro para afuera. Así como pensemos, así como actuemos y así como sintamos, estamos nutriendo esa vida del planeta. Esa es una forma totalmente creativa y al alcance de todos, porque esto no cuesta dinero, ¿eh? De formar ese núcleo de la fraternidad universal. Formar ese núcleo, porque tu pensamiento individual puede afectar, pero el pensamiento de un grupo es con una progresión geométrica, no aritmética, es geométrica, se multiplica. Entonces, esa es una fórmula activa totalmente y al alcance de todos. Además de hacer difusión, de trabajar en todo lo que consideréis traduciendo libros, haciendo reuniones de conjunto de gente, todo es positivo, pero tiene que haber una motivación muy fuerte interna. Estar seguro de lo que estáis haciendo, para qué y por qué. ¿Mm? Gracias, Carmencita. Durante toda la entrevista lo he reiterado mucho. Reitero de nuevamente mi agradecimiento, el agradecimiento del grupo. Eh, Ha sido un regalo escucharte. Te enviamos en conjunto un abrazo fraterno. Ha sido un regalo para el alma. Así que muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Y con esto también aprovecho para agradecer también a las personas que se unieron al- a la, a la entrevista. Y también me gustaría abrir la oportunidad en el caso que tengan alguna consulta o también quieran expresar su agradecimiento, que por favor levanten su mano y así podemos también darle la palabra. De nuevo, gracias, Carmencita. Gracias a vosotros por haberme invitado y haberme dejado explayarme así a mi estilo. No sé si hay alguna, no veo manos levantadas. ¿Hay alguna persona que le gustaría mencionar algo? Emilce, Muy bien. Sí, buenos días a todos. En realidad, un agradecimiento, Carmen, porque escuchándote cada vez aprendo algo más profundo.
Pensé que cuando te preguntaban qué hacer por la sociedad, ibas a contestar la fraternidad. Y cuando contestaste ese trabajo para toda la humanidad, realmente sentí bueno, algo que no lo puedo explicar con palabras, pero una realidad, la realidad de la vida una. Así que te lo agradezco profundamente y te aprovecho para agradecerte todas las ayudas que haces conmigo. Gracias, gracias a todos. Gracias a ti. Stephanie. Sí, Carmencita, bueno, igual que todos, te agradezco mucho por haber aceptado compartir con todos nosotros tus experiencias y tus palabras, ¿no? Que siempre son muy inspiradoras. Así que nuevamente muchas gracias. Dale saludos a todos ahí en Bolivia, que he estado un tiempo con los Sanabria. Claro que sí, les hago llegar. Muchas gracias. Dígale mis saludos. En realidad, mm, nunca he tenido tiempo para aburrirme y decir, ah, bueno, mira, ahora, mm, mm, para mí es el trabajo, dignifica nuestra vida, ¿eh? Y es de la mejor manera que se puede expresar lo que decía Milce, ¿no? Esa fraternidad auténtica a través del trabajo. ¿Mm? Pues nada, yo estoy muy agradecida a vosotros por haberme invitado. Y, Sara, abre el micrófono. Hola Carmen, me hace mucha gracia cuando oigo que te llaman Carmencita. Sí. Quería decirte que para mí eres un ejemplo de esfuerzo, de entusiasmo. Ese entusiasmo se ha respirado en toda la entrevista. Y recuerdo lo que nos comentaba Silvia, la presidenta de la rama Arjuna, cuando hablaba de esas dos cualidades, el esfuerzo consciente y el entusiasmo. Yo reconozco que el entusiasmo es lo que más he visto que se respira en la entrevista, aparte de que el esfuerzo es a lo largo de todo. Y cuando te han preguntado por el momento espiritual más importante, yo creo que aún no ha llegado, porque es una continuidad y por lo tanto espero que aún sea ese fruto para alegría de todos nosotros, aún esté por llegar, aparte de todos los que nos has ofrecido. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, Sara, de verdad. Muchas gracias. No sé si hay otra persona que le gustaría decir algo. Si no, A ver, aquí en el chat, ¿qué hay? Mm, Litzberry. Sí, en América me llaman Carmencita, aquí en España Carmen. Tengo muchos nombres. Dice, una plática muy nutrida y fraterna. Muchísimas gracias, Carmencita, por compartir con nosotros. Gracias al equipo de jóvenes y a Leonor de la ST de México por facilitar el Zoom para lograr esta hermosa charla. Mil gracias, Carmencita. Un fuerte abrazo de Galaxy A30S. Bien, yo muy contenta de haber estado con vosotros y bueno, fue como un encuentro entre amigos que charlamos un rato y nos entretuvimos en esta tarde. Muchas gracias, Felipe, y a Stephanie, que veo que son los que conducen esta plataforma. ¿Mm? gracias a ti y esperamos que podamos tener más actividades juntos. Cuando vosotros queráis,
Es un toque, Carmen, ven a charlar con nosotros. Y vengo a charlar con vosotros. Gracias, Carmencita. Un fuerte abrazo. Y gracias a todas las Igualmente, personas. igualmente. Hasta pronto. Hasta Gracias. pronto. Muchas gracias a todos. Adiós a todos. Muchas gracias. Es otro día. Gracias, Carmen, de todo corazón. A ti por estar. Un beso. Chao.